Veamos este tercer punto que nos trae, y están desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Dice así: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Esto es una descripción terrible, como esa joven, en vez de estar vestida de novia, está vestida de cilicio por el marido de su juventud, por aquel novio con el cual no pudo casarse. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Otra cosa tremenda, porque es que nosotros no podemos ver la ofrenda como aquel dinero, aquel recurso económico con el cual yo me voy a enriquecer, o aquella situación, o aquel diezmo que hace que yo viva diferente. No, para la casa de Jehová la ofrenda y la libación eran muy diferentes, tenían un sentido muy diferente, y ahorita lo leeremos. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. No existe una situación más dura y más difícil para el pueblo. Primero hizo el llamado a los ancianos y luego a los borrachos. O sea, desde la cima de la escala social hasta lo más bajo, a llorar. Joel ahora se dirige al pueblo en general. En otras palabras de las escrituras, a los israelitas se les compara, en otras partes de la escritura, a los israelitas se les compara con una joven virgen. Miren cómo dice Amós 5:2. Cayó la virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. ¿Por qué Jehová pinta a su pueblo como su novia? El propósito principal del profeta es presentar una imagen de un gran duelo. Eso es lo que pretende el profeta. Las langostas han devastado la tierra, de tal manera que le rompen el corazón a cualquiera que ame a Jehová. Primero, 8 días antes, o 4 o 5 días antes, tú podías ver todo el cultivo, toda la tierra completamente verde, y de un momento pasa como una nube y destroza todo. Eso tiene que traer tristeza al corazón. Por la pérdida de las riquezas de Canaán, todos los israelitas lloran. Su pesar será como el dolor de una joven virgen que está lista para casarse y que debe vestirse de cilicio en vez de vestirse con aquel traje precioso y hermoso de novia, porque el novio con el que ella iba a casarse, el novio de su juventud, aquel con que está prometida, le ha sido arrebatado, ya no está más. La falta de las cosechas significa que no habrá ofrendas de granos ni bebidas para el templo del Señor. Miren cómo dice este comentario, que es bien interesante para que analicen la gravedad del asunto. Es distinto a esta época. Esas ofrendas que llegan a las iglesias, con ellas se reparten para que haya comodidad en ciertas situaciones, o un mercado para las personas que están con problemas, o pagarles un arriendo, o unos servicios públicos, o para muchas cosas. Pero la ofrenda era algo muy delicado para el pueblo de Israel, era algo completamente muy religioso, demasiado religioso, pero era algo muy necesario para ellos. Miren cómo dice este comentario acerca de esto. Según su ley, a las ofrendas de grano en la forma de una harina fina mezclada con aceite e incienso, o el pan horneado con levadura, o los granos nuevos aplastados y tostados, no hay de esto. La langosta se lo llevó. A eso se le debería echar sal para ser ofrecidos en un altar. No hay con qué ofrecerle esta alabanza al Señor, no hay cómo hacerle esta ofrenda al Señor. En algunos casos se preparaba una porción inclusive para los mismos sacerdotes. Vamos todos al Levítico 6, por favor, para que entiendan lo delicado, lo triste en la cual están los sacerdotes, porque ya no tienen esa ofrenda. Levítico 6, versículo 14. Miren esta descripción. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda
y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. No hay ese olor grato a Jehová porque no hay esa flor de harina, porque no existe el aceite. Versículo 16, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Tampoco hay comida para los sacerdotes. Sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Mire la comparación que se hace. Es cosa santísima. No existe esa ofrenda. La tristeza de los sacerdotes ha llegado al máximo. No existen cómo llegar al altar del Señor y poder entregar esta ofrenda. Versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón a sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad en la tarde. En sartén se preparará con aceite. Frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual esta ofrenda. Es una descripción, estando delante de Aarón, de Moisés, pero dice que se hará igual luego de que fuesen ungidos los sacerdotes después de Aarón. Este estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. No hay cómo hacer, cómo realizar esta ofrenda. Dice además que la harina fina también servía como la ofrenda de los israelitas, aquellos que eran demasiado pobres, que no podían llevar siquiera 2 palomas. Ellos ofrecían esta harina fina en vez de las palomas por su pobreza, tampoco la tenían. La ofrenda de granos y 1 litro o más de vino como una ofrenda de vida debían acompañar todas las ofrendas quemadas. Eso está en Números. Entonces, todo esto se interrumpió. No hay cómo tener la relación con Dios, esa relación establecida por el mismo Dios. Estos sacrificios daban testimonio de que Jehová le estaba dando a la gente de Israel la tierra de Canaán misma, así como también los frutos de la tierra. Él les entregó Canaán y además les entregó los frutos de la tierra. Pero las langostas no dejarán grano para ofrecer, ni aceitunas para poder hacer aceite y mezclarlo con las ofrendas de harina. No dejarán uvas para poder fabricar vino para las libaciones. Hay una tristeza inmensamente grande en los sacerdotes, en el templo. Los versículos 10 y 12, así como también los versículos 19 y 20 que veremos la semana entrante, si el Señor nos presta la vida, parece que después de esto hay una gran sequía que sigue a los enjambres de las langostas. Quizás esta solamente sea esto lo que el Señor quiere sobre su pueblo, porque las langostas, si hay una completa sequedad, no pueden depositar los huevos y hasta ahí llega la peste, hasta ahí llega. Los israelitas y los sacerdotes son incapaces de mostrar gratitud y amor a Jehová, llevándoles ofrendas ordenadas en la ley. Su comunión con Dios, por medio del culto que le debe rendir en el templo, ha sido interrumpida. No existe esa comunión con Dios, esa forma de rendirle ese culto a Él, porque no existen los elementos establecidos por Dios. Vamos a ese punto número 4, hablando de los agricultores. Dice, los agricultores testigos también. Estos agricultores también son testigos llamados también ¿a qué? A lamentarse. Ellos son los primeros. Miren el versículo 11. Confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Versículo 12. La vid está seca y pereció la higuera.
el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Y créanme que este puede ser el título, aunque lo coloqué como título en otra versión de la Biblia, dice, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. El título nuestro es, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Miren cómo dice, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No había gozo, no había alegría, había hambre, había esterilidad, había tristeza, no había forma de relacionarse con Dios. Era un castigo severo, un castigo grande sobre el pueblo que estaban viviendo. Entre ese versículo 11 y 12, ¿qué podemos ver? Joel llama a los agricultores al lamento. Ellos son los primeros que se dan cuenta de lo que está pasando, de los efectos de esta plaga de langostas y su consecuencia con la sequía. La palabra que se traduce aquí como confundidos, en realidad significa avergonzados. Avergonzados, les dice. Cuando llegue el tiempo de ofrecer las primicias, los agricultores tendrán que aparecer ante Jehová con las manos vacías. Los agricultores tendrán que aparecer ante Jehová con esas manos sin ningún fruto, sin ninguna primicia. Al hablarle a los hombres que trabajan en la tierra, el profeta apropiadamente da una lista completa de las cosechas destruidas. Dice el trigo, el grano más fino, la cebada para hacer el pan integral, las vides, los árboles frutales, incluyendo los higos, las granadas, dátiles y manzanas. Una buena cosecha trae mucho gozo para la gente, para que trabaje con alegría la tierra, para que estén contentos, para que sus corazones se alegren, los viñedos y los huertos. Pero si las langostas y la sequía destruyen la cosecha, el gozo de los agricultores se extinguirá. Mejor dicho, se extinguió. Digamos que esta es una descripción de lo que hemos visto ahí. Ahora, ¿cómo aplicamos esto ahora a nuestras vidas, al día de hoy? Y quiero preguntarle o hacer el siguiente comentario a aquellas personas que no están en Cristo, que por su orgullo no han rendido sus vidas delante de un Salvador, que piensan que ellos solos se pueden salvar, que piensan que por los rituales de la secta romana pueden llegar a entrar al reino de los cielos. El Señor no desea más sacrificios de esos. Por eso es que en la iglesia o en la misa romana existe un altar, porque hay un sacrificio ahí. Nosotros tenemos un púlpito donde se predica la palabra. Ese sacrificio que fue uno solamente y para siempre, que es el de Cristo, según dice Hebreos, no va más, solamente es uno. Y por ese sacrificio del Cordero Perfecto es que está la salvación. ¿Cómo se transforman los corazones? Por escuchar la palabra. El Espíritu Santo llegue y transforme ese corazón, para que cuando llegue la palabra predicada, esa palabra transforme la vida de esta persona y vea que necesita un Salvador, que es completamente pecador y necesita de alguien, y ese alguien es Jesucristo. Ahora, miremos este juicio que hay sobre la humanidad en este momento. ¿Qué creen que pasará con este juicio? ¿Hasta dónde llegará? Posiblemente dure un par de años más, no sabemos. En un par de años ya habrá vacuna, habrá como, digamos que, un tratamiento que saque a las personas del problema y no haya tanta inminencia de muerte. Así que mi pregunta es, ¿qué creen que pasará con este juicio? ¿Nos quedaremos ahí? Miren que el pueblo de Israel, a pesar de todos los juicios que tuvo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que le pasó, siempre se apartó del Señor. Es más, están apartados ahora. Ellos están esperando el Mesías, los judíos están esperando el Mesías. Ellos asesinaron a Jesucristo junto con los romanos. Así que, ¿qué creen que pasará con este juicio?
¿Te olvidarás tú ahora que estás un poquito más cercano al Señor? Cuando pase este juicio, ¿tú te olvidarás? ¿Pensarás en el Señor? ¿Volverás tu rostro a Dios? ¿Serás permanente en la búsqueda y el conocimiento del Señor? ¿O es solamente por esta situación que está pasando? Porque hay inminencia de muerte. Porque posiblemente en tu condición o en mi condición, si somos infectados, podemos morir. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no has cuadrado cuentas con el Señor, si tú no has reconocido que necesitas un Salvador y vas a esa cruz y vas a Él en arrepentimiento y fe, tú te vas a condenar. Completamente seguro de que te vas a condenar. El buenismo, el relativismo, esa cantidad de filosofías, inclusive el mismo humanismo, hacen que el ser humano piense que por sí mismo puede salvarse, pero no es así. ¿Volverás tu rostro a Dios? Te digo, a la persona que estás en Cristo. No pierdas esta oportunidad de verdad. Recapacita. La acumulación de tus pecados es un fardo muy grande. Tú no puedes con eso, no eres capaz de justificar absolutamente ningún pecado en el tribunal de Cristo. Así que ve a Cristo. Hay una cruz en el Calvario, en esa cruz del Calvario se llevaron todos los pecados de la humanidad. Y allá hubo un juicio, nosotros todos perdimos, se pagaron los pecados, hubo un sacrificio, Dios se sintió bien, se sintió que el sacrificio lo reconfortaba. Así que ve a Él. Y para la iglesia, lo último es meditar, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, ¿cómo puedo aplicar esta verdad que acabamos de leer, que acabamos de descubrir, estas verdades que acabamos de mirar en este estudio, cómo las puedo aplicar a mi vida como un seguidor de Jesús? Veamos esto, un pasaje, digamos que no puede decir para nosotros hoy en día algo que no quiso decir para ellos en aquel día. Entonces tenemos que hacer una secuencia importante de lo que vimos acá. Comencemos pensando lo siguiente. ¿Qué significó este pasaje para ellos en aquel entonces? Es muy importante. Es decir, para esos recipientes iniciales, originales del profeta Joel, y después de haber descubierto eso, nosotros tenemos que hacer un puente entre el mensaje para ellos y lo que nosotros necesitamos hoy, o sea, lo que significa para nosotros hoy. Para mí, pienso que para ustedes, cuando leemos este pasaje, en ese primer párrafo, para mí era completamente obvio que era Dios el que había permitido, o aún enviado, o envía esta invasión de langostas. Yo creo que el profeta Joel hubiera entendido la invasión de esa manera, y que aún el pueblo de Israel, escuchando al profeta, también hubiera entendido que esta plaga de langostas había venido de parte de Dios. Ellos van a reconocer su pecado, se van a arrepentir, como lo vamos a ver, y eso nos enseña que el pueblo de Dios no está exento del castigo de Dios, que cuando hay pecado dentro del pueblo. Dios castigó al pueblo de Israel, aunque era su pueblo escogido, era la nación santa, escogida por Dios, y aún así, cuando el pueblo pecó, Dios no se detuvo en enviar un castigo, y este castigo fue completamente devastador para el pueblo de Israel. Y realmente, este es el tema que resalta en varios profetas, como lo vamos a ver. Ahora, no significa para el pueblo, para hoy, que nosotros somos exentos del castigo de Dios. Todo lo contrario, somos completamente responsables, y es más probable que nosotros recibamos castigo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, porque nosotros conocemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros lo conocemos, pero no actuamos. Ahora, traslademos esto a nuestro tiempo, aquí, ahora, en el día de hoy. Realmente la aplicación es fácil. Es la misma aplicación para nosotros hoy, en el día que estamos viviendo, que para aquellos en ese día. Simplemente porque somos también redimidos, que Jesús nos ha perdonado nuestros pecados, que vivimos en la época de la gracia, según
muchas personas, otras personas, significa que ya no hay castigo por parte de Dios. Eso es falso. La Biblia no enseña eso. Yo me baso sobre todo en este pasaje, en parte porque nos damos cuenta que aún en el Nuevo Testamento nosotros, seguidores de Jesús, somos llamados a un nivel, a una norma más alta. Y cuando no vivimos según esa norma, cuando hay pecado en nuestras vidas, Dios está en toda su autoridad. Dios está en toda su soberanía. Él puede castigar a su pueblo, a individuos, al pueblo entero, que no están o estamos viviendo en una vida de piedad y en una vida de santidad. Hay castigo de parte de Dios. Cuando hay castigo, cuando hay pecado, puede haber castigo. Bajo la gracia, así estemos bajo la gracia, aquí estemos bajo la sangre de Jesús. No somos exentos del castigo de Dios, simplemente no. Y así podemos ser castigados de parte de Dios. Es lo que para mí es una aplicación fuerte. Esto es una aplicación bastante importante porque, y yo la descubro en el pasaje. Entonces, yo tengo que cuidar mi vida espiritual. Yo tengo que vivir en santidad, trabajar para vivir en santidad. Difícil, sí, claro que es difícil. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que vivir según las normas y las expectativas de Dios y no caer en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la autoridad para castigarnos, para que venga sobre nosotros ese castigo. Si yo pego contra Él o contra sus mandamientos, yo realmente estoy expuesto al castigo de Dios. Eso es lo que dice el profeta Joel. Ahora, como otra aplicación, yo pregunto, por efectos de este juicio que estamos viviendo hoy, del COVID-19, del coronavirus, miren, no tenemos Santa Cena, no podemos congregarnos, no hay bodas, no lloramos en los funerales, no adoramos juntos. Y mi pregunta es, ¿se necesitaron langostas? No. Dios nos separó de estos medios de gracia. Estamos castigados por parte de Dios. Algo que no estaba haciendo la iglesia bien. Fue el motivo también para que la iglesia estuviera en este momento bajo su castigo, bajo esta gran maldición que tiene la humanidad. Así que este es el mensaje. Tenemos que recapacitar mucho, mis hermanos, y aquellas personas que están viendo el mensaje. Así que oremos al Señor antes de recibir su bendición. Padre bondadoso, amoroso, lleno de grandes atributos. Tenemos un Dios con unos atributos que nos quedamos cortos en el momento de describirlos, de enumerarlos, de estudiarlos, de saber acerca de ellos. Gracias por eso. Es un Dios sublime y grande, que nos ha mostrado cómo su palabra anuncia de una manera inequívoca el día del Señor. Cómo de alguna manera estos profetas iban llevando un mensaje al pueblo de Israel, que nosotros hoy lo leemos como si fuera para hoy, para esta semana, porque viene un gran día. Y de ese día, Señor, te pido que nos ilumines, que nos muestres cómo el profeta fue iluminado, cómo su mente llevó se le vino esta profecía para su pueblo y que también es para el día de hoy de nosotros. Ayúdanos, guárdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero que recibamos la bendición de parte del Señor y la tenemos en el Salmo 67. Dice así la bendición del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearán las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Amén y amén. Y mis queridos hermanos y amigos pueden estar en paz. Cantémosle un himno al Señor en un acto de agradecimiento, en un acto de amor y adoración hacia su nombre, y que sea hoy, el resto del día, el resto de la semana, glorificado por siempre.